Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis, verso por verso. Vamos a ver el capítulo 16, que es con el tema Dios oirá. ¿Sí? Vamos a ver lo de la profecía de Ismael. Ya hemos estudiado que el padre había prometido a Abraham a los 75 años que le daría un hijo. Esto lo vimos en Génesis capítulo 12, y 10 años después pues se sigue en espera del cumplimiento de esta promesa. Empezamos entonces con Génesis 16:1. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vamos un poquito hacia Génesis 12:2 y 12:3. Vamos leyendo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También vemos que en Génesis 15 el padre le muestra las estrellas, de que a ver si las podía contar. En Génesis 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Como esto no había sucedido, Sarai no le estaba dando hijos a Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Si te acuerdas de Agar, esta sierva egipcia, si te acuerdas, cuando Abraham y Sara fueron a Egipto, en un tiempo en que había hambre en la tierra de Canaán, y estando en Egipto pasó todo este incidente de que Sara fue tomada para ir al palacio de Faraón, ¿sí? Y estuvo a punto de ser tomada por mujer. Pero el padre se manifestó allí e hizo milagros, intervino. ¿Sí? Gracias a eso Faraón no la tomó por mujer y los despidió con muchas riquezas. Bueno, dentro de todas estas riquezas que le fueron dadas a Abraham, se llevaron también a una sierva llamada Agar. Ahora, según el Midrash, que es un comentario alegórico del judaísmo, esta sierva egipcia era hija del Faraón. ¿Sí? Que el Faraón, ante los milagros que había presenciado, pues se dio cuenta que Dios estaba de parte de Abraham y Sara. Faraón prefirió que su hija viviera entre gente escogida por el padre. Esto es un comentario del Midrash, ¿sí? O sea, no necesariamente es así. Los comentarios del Midrash son alegorías, principios éticos y espirituales. Pero si en realidad Agar si fuera hija del Faraón, entonces esto podría tener implicaciones muy interesantes con respecto al comentario que hace Shaulo en su carta a los Gálatas, cuando habla de la alegoría como hija de Faraón. Eso tendría una implicación muy interesante, ya que Agar, siendo descendiente de alguien muy importante, Shaulo la equipara en su carta a los Gálatas con todo lo que desciende del monte Sinaí, ¿sí? Un sistema de gobierno que desciende del monte Sinaí, que eso lo vamos a ver después, ¿sale? Entonces dice que tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Este nombre de Agar no se sabe a ciencia cierta qué significa. Hay una probabilidad, y que tiene que ver con el término Agaer, ¿sí? Que es extranjero, ¿sí? Tiene que ver con algo de origen extranjero. Es una posibilidad, ¿vale? Es una posibilidad de que eso signifique el nombre. Simplemente que sea, por ejemplo, una referencia a su origen extranjero, como no parte del pueblo de Israel, no parte de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Génesis 16:2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el padre me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Vemos que Sarai reconoce todo lo que le pasa en la vida, ¿sí? Y que está bajo el dominio y el control y la soberanía del Eterno. Ella acepta su situación. Y bueno, pues sin duda Sara, 10 años después, como vamos a ver en el verso 3, que habían pasado 10 años desde el que el padre había prometido a Abraham que le daría una gran descendencia, y bueno, y que a estas alturas Sara empieza a pensar en esas promesas que obviamente ella sabía, porque seguro Abraham le había contado esas promesas, de lo que Dios le dijo que iba a pasar, de la descendencia incontable, de las estrellas en multitud, ¿sí? Pero sin embargo, cuando le dijo
el padre a Abraham que le daría una descendencia incontable, el padre nunca le especificó qué iba a hacer con Sara. ¿Sí? Entonces, bueno, se ha pensado que esta fue de parte de Sara una debilidad en la fe, ¿sí? De parte de Sara, y que había rezado ese refrán de ayúdate que Dios te ayudará, que trató según ella ayudarle a Dios, ¿sale? Y los textos que preceden y las promesas que el padre le dio a Abraham, cuando Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia innumerable, él pues obviamente nunca especificó que sería a través de Sara. Fue después cuando ya le especifica que sería a través de ella, pero antes que eso, pues no tenemos por qué culpar a Sara de la falta de fe, porque en realidad la promesa se la dio específicamente a Abraham. Y considerando que en esa época y en esa cultura era normal que se tuviera más de una esposa, no era algo descabellado que Abraham considerara tener otra esposa. ¿Sí? Esto no era algo que se salía de la costumbre de la época. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Sara rompe con toda clase de egoísmo y decirle darle a su sierva. ¿Sí? También puede ser que actuó en temor de que pues al final Abraham tomara a otra mujer, que lo cual también era una costumbre cultural de la época. ¿Sí? Pero esto iba a ser mucho más doloroso. Entonces Sara ahí simplemente renuncia a su propio egoísmo y una cuestión que sin duda pues fue muy dolorosa para ella. Le dice: te ruego pues que te llegues a mi sierva, y le dice: quizá tendré hijos. Aquí esta frase tendré hijos es la palabra evane en hebreo. Este es un juego de palabras muy interesante porque aparece la palabra ben y aparece la palabra construir. ¿Sí? Está relacionado con la palabra ben, que significa hijo, y tiene que ver con el pensamiento hebreo de que los hijos son como piedras o como ladrillos de la casa familiar. ¿Sí? De manera que entre más hijos tengas, más descendencia tengas, la construcción de tu familia y de tu casa va a perdurar para la eternidad, va a ser mucho más sólido y más grande. Por eso es lo que el Salmo nos dice en el Salmo 127: he aquí herencia del Padre son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. El tener muchos hijos es algo que va a edificar tu familia para la posteridad. De manera que limitar el número de hijos por cuestiones egoístas o por cuestiones de temor, ¿sí? Y sobre todo por el tiempo que vivimos, de que ya no se considera una bendición tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque tienes miedo de sostenerlos, por el temor de la situación en la que vivimos. ¿Sí? Pero eso es confiar y depender de las fuerzas propias, y dejamos de confiar y depender del Padre para ello. El Padre prometió que los hijos son una bendición, no una maldición. Por eso dice: dichoso el que llene su aljiba de ellos, porque los hijos son como flechas en manos de valientes. ¿Sí? En la antigüedad los ejércitos iban a combatir con flechas. El que tenía muchas flechas y que obviamente estas flechas estuvieran bien construidas, tenía más posibilidad de la victoria ante sus enemigos. ¿Sale? De manera que eso es lo que son los hijos, según el concepto bíblico. Así que no hay razón por la cual limitar el tener hijos, salvo por razones de salud, que ese es otro tema. Y hay que analizar si eso es una razón válida o verdadera. Pero si no es así, es una bendición el tener muchos hijos, sobre todo en esta cultura y época en que vivía Abraham, en que la supervivencia de las familias se basaba en la agricultura. Entre más hijos tenían, era más productiva la familia, tenían más posibilidades de sembrar, de cosechar, etc. Ahora el sistema tristemente ha cambiado en todo. Ahora, en una sociedad industrializada, aparentemente tener muchos hijos es una situación en contra. Pero pues obviamente esto es normal. ¿Por qué? Porque la civilización, la humanidad, decidió apartarse de los mandamientos y de las leyes y de las bendiciones y de las promesas del Padre. Entonces cambió todo. Entonces el hombre empezó a regirse por sus propias fuerzas. Entonces, por ende, como no están en la Torá, en los mandamientos del Padre, las bendiciones del Padre, pues
inconscientemente les da miedo tener hijos, porque saben que no pueden mantenerlos, porque no tienen no tienen la bendición del Eterno, por estar lejos de su palabra. Ahora, desde una perspectiva divina y mucho más natural y de mucho más aprovechamiento de los recursos naturales, y como te digo, y considerando que la familia guarda los mandamientos de Dios, la Torah, ¿sí?, mientras más hijos tengas, va a traer mucho más luz al mundo y mucho más bendición para la humanidad. Sara consideraba eso. Sara sabía que la misión de Abraham era traer luz a las naciones, la revelación a la humanidad del único Dios verdadero. ¿Sí? Pero ¿cómo Dios lograría su objetivo de traer el conocimiento a través de Abraham a todas las naciones si no tenía hijos? Imagínate la promesa, se habían pasado 10 años y no tenía hijos. Entonces imagínate la aflicción que esto le causaba a Sara. Imagínate tú como mujer, ponte en el lugar de Sara, que sabes que tu esposo tiene una misión extraordinaria, la misión de revelarle al mundo la existencia del único Dios verdadero, Yud Hei Pat Hei, y por supuesto que esa responsabilidad de misión tiene que ser transmitida a los hijos. ¿Sí? Y tú como mujer, estando en una situación como la de Sara, sintiéndote un obstáculo para Dios, un obstáculo a todas las promesas dadas a tu esposo. ¿Sí? Por esto Sara, con el temor de que Abraham, en su búsqueda de cumplir su misión, buscara otra mujer, lo cual era totalmente aceptable en esa época y cultura. ¿Sí? Sara le da a su sierva porque las siervas eran consideradas propiedad de sus amas. Vemos que Sara renuncia, por un lado, a su propio yo, su propio ego, y trata de hacer algo para que Abraham no se fuera, y le da a su sierva y le dice: quizá tendré hijos. Y aquí está la palabra que habíamos dicho, Evane: quizá seré edificada. También podría traducirse como quizás la construcción que Dios va a hacer de mí y de nuestra familia va a ser a través de los hijos que yo le crié a ella. A través de este hijo que yo voy a adoptar como mío, Dios me va a edificar. Eso es lo que hacen los hijos, edifican a la familia. ¿Vale? Aquí vemos otro aspecto muy importante de los patriarcas, de nuestro padre Abraham. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos de los patriarcas? Una aplicación práctica para nuestra vida. Dice: atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué aprendemos de esto? Que Abraham, a pesar de haber tenido grandes promesas de Dios, Abraham tenía la promesa de ser quien bendeciría a la humanidad a través de su descendencia. Estamos hablando de que él esperó pacientemente 10 años. Y él estaba consciente de la esterilidad de su mujer. Sin embargo, y a pesar de que él tenía un llamado, decidió ser paciente y esperar porque amaba a su esposa. También tenía un pacto con su esposa, ya que el matrimonio es un pacto también. Y él no invalidó ese pacto con tal de cumplir con la promesa divina. Este es un principio muy importante. Lo tenemos que aprender porque puede ser que en algún momento un esposo se sienta con un llamado divino de ir a predicar a las naciones y anunciar la fe a las naciones. Sobre todo cuando regresas a las raíces hebreas y tu esposa no entiende lo que estás haciendo. Y tu esposa está obstaculizando esa misión, esa promesa. Y lo más fácil para un esposo es dejar a un lado el pacto con la mujer de su juventud y decirle adiós, ¿no? Porque voy a cumplir este llamado. Eso es lo más fácil. ¿Sí? Se puede hacer de manera impaciente. Se puede tomar la decisión en un día, en meses, o sea. Pero vemos este precedente de nuestro padre Abraham, que teniendo esa promesa y siendo anciano, viejo, ¿sí?, pudo en un momento tener duda de que se iba a cumplir esa misión y si no dejaba a su esposa. Pero él esperó 10 años, fue paciente, no buscó
sumisión a costa de transgredir el pacto que había hecho con la mujer de su juventud. Este es un gran precedente que debemos de entender. Tenemos que tener presente todo esto. Sobre todo para todos aquellos que tienen un gran propósito de parte del Padre y que en ocasiones sienten que sus esposas son un obstáculo. Pues que aprendan esta lección de nuestro padre Abraham, de cómo amó a su esposa y esperó, y fue paciente y esperó hasta que fuera Sara quien tomara la iniciativa, que fuera Sara quien le dijera: tú tienes una misión de Dios, tienes un propósito, cúmplelo. A lo mejor no será conmigo, pero cúmplelo de esta otra manera. Y aquí las mujeres pueden preguntarse, y los esposos que están pasando por una situación como la de Abraham y Sara, de ¿por qué no tienen hijos? ¿Por qué, si es una bendición del Padre tener hijos, no está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Por qué hay parejas que no los tienen? Y bueno, y hay unos comentarios por ahí rabínicos muy buenos de por qué, en especial en las escrituras de las matriarcas que fueron estériles, dice algo muy interesante de Sara, Rebeca y Raquel. Ellos fueron estériles. Es increíble cómo estas tres matriarcas fueron estériles. ¿Por qué? Bueno, pues los rabinos dan una contestación del por qué. Dan cuatro respuestas a la esterilidad de estas tres matriarcas. Vamos viendo rápidamente cuáles. De lo que ellos creen. Una, porque Dios anhelaba la tefiló de las matriarcas. Dios amaba profundamente a Sara, a Rebeca y a Raquel. Él tenía un propósito muy grande y especial para ellas. Y el Padre anhelaba sus oraciones. Anhelaba tener intimidad con ellas. Y esto, de acuerdo al libro de Cantar, de los Cantares, donde el Padre, como el símil de Salomón con su esposa, de la misma manera, tomando el símil de Dios con su pueblo Israel, Dios expresa su anhelo y amor de tener intimidad con la mujer. De la misma manera, Dios anhelaba tener intimidad con las que serían las matriarcas de Israel. ¿Sí? En un sentido, todas las mujeres que están en pacto con Dios, que anhelan tener descendencia, son matriarcas del pueblo de Israel. Y es crucial y fundamental tener intimidad con el Padre a través de las oraciones. Así que esa es la primera razón que los judíos ortodoxos dicen: Dios anhela tus oraciones por tu descendencia. Otra sería que el Padre quería producir en estas mujeres un anhelo sobrenatural, un anhelo muy grande por sus esposos. ¿Sí? Dios estaba edificando de que las mujeres tuvieran ese deseo por sus esposos. ¿Sí? Así que si el Señor ha estado retardando esa promesa, también es una manera de que las esposas estén buscando tener intimidad. No nada más con Dios, sino también con sus esposos. ¿Sí? El hecho de desear profundamente un hijo hace que la mujer siempre ande deseando al esposo. Y eso para el esposo es una maravilla. No existe nada más maravilloso para un hombre, un esposo, que su mujer le desee, que su mujer le busque, que tome la iniciativa, sino que la mujer tenga una actitud de apatía y que lo haga por obligación. Son esposos, cara, y eso el Padre lo permite. Entonces, la mujer, el Padre permite que la mujer busque a su esposo, tenga esa intimidad. Este es también un comentario que se me hace extraordinario, rabínico. Y también el tercero, dicen que este caso de estas mujeres matriarcas también pudiera ser aplicado para las mujeres actuales, para que sus hijos, en el caso del tiempo de Sara, de estas matriarcas, de las que de Rebeca y Raquel y Sara, no pasaran
o padecieran menos tiempo en el exilio y la opresión. Si hacemos un análisis cronológico de la situación de los hijos de Sara, de Rebeca y Raquel, si hubieran tenido ellas hijos muy pronto, hubieran padecido pues más tiempo de exilio. ¿Sí? Y en un sentido se aplica pues también a nuestro tiempo actual, porque nos encontramos en el exilio. ¿Sí? Mientras más pronto tengamos hijos, más tiempo padecen en el exilio. Mientras más los retardemos, no les tocará tanto tiempo en el exilio, de la opresión. Si recordemos que estamos fuera de la tierra de la promesa. ¿Sí? Entonces, esa es otra posibilidad que manejan los rabinos. Y la cuarta, pues, no deja de ser interesante, pero es para mantener la juventud de nuestras esposas como novias, por más tiempo. Ya sabemos que cuando una mujer tiene un embarazo, pues, sufre muchos cambios. Es algo complicado. El cuerpo de la mujer se modifica, las molestias, ¿sí? Cada embarazo demanda muchísimo físicamente a las esposas. Entonces el Padre en su misericordia le quiso dar a los matriarcas mucho tiempo de deleite, mucho tiempo de disfrutar, más bien a los esposos de disfrutar a las esposas en su juventud, en toda su plenitud física. Y esa es otra razón, darle más tiempo de noviazgo, de luna de miel. ¿Sí? Así que el que tenga oídos para oír, que escuche. Deleítense en el Señor el uno con el otro. Consuélense en que el Padre le está dando a su hijo menor tiempo de exilio, menor tiempo de estar en Egipto y entre las naciones. ¿Sí? Sigamos Génesis 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí es algo muy interesante, porque dice que se llegó a Agar, la cual concibió. O sea, Dios no probó a Sara más allá de lo que ella pudiera resistir. Hubiera sido muy difícil que Abraham tuviera que estar mucho tiempo llegándose a Agar sin que pudiera concebir. Y vemos en el verso 4 que con una sola vez concibió a la primera, para que Sara no tuviera que padecer tanto, para que no fuera consumida por los celos. También aquí se cumple lo que dijo el rey Salomón en Proverbios 30, 21 al 23. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Sin duda, esta referencia la hace Salomón respecto a Agar, que siendo sierva quiso suplantar a su señora. ¿Sí? Pues estas cosas dice que la tierra no se puede contener. Esto es algo interesante porque en Génesis 16:3 dice que Sara le dio a Abraham su sierva por mujer. Es decir, no solo fue una cuestión de tómala y ten un hijo con ella. No. Se la dio legítimamente por mujer. ¿Sí? Dicen algunos comentaristas rabinos que se llevó a cabo un pacto matrimonial. ¿Sí? Como les dije, esto era permitido en esta época. Y que Abraham tomó por mujer a Agar. ¿Sí? Así pues ya Agar aparentemente tenía el mismo nivel que Sara. La tomó por mujer. Y ella, una vez que se siente ya del mismo nivel que Sara, entonces piensa que ahora sí es el momento de la venganza. De cuando Sara la ponía a lavar muchos trastes y muchas ropas. Y piensa que ahora estaba pues en igualdad de condiciones. Y no solo en igualdad, sino que se consideraba superior a Sara. Porque iba a tener el heredero de Abraham. Por eso dice el versículo 4 que veía con desprecio a su señora. Sigamos Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Eterno entre tú y yo. Sara se enojó. ¿Pero por qué? ¿Qué podemos aprender de esta actitud de Sara cuando dice que mi afrenta sea sobre ti? ¿Por qué será que Sara está echando la culpa a Abraham si ella fue la que tomó la iniciativa?
Ella fue que se la dio. Aquí tenemos dos opciones. La primera sería, pues, ¿quién entiende a las mujeres? Nunca vamos a ganarle a las mujeres. Siempre uno sale perdiendo con las mujeres. Sí, aquí Sara da la sugerencia y Abraham solo escuchó esa sugerencia. Y al final, ella le echa la culpa y cuando él le dice, oye, Sara, pero si tú me la diste. Y bueno, pues no hay manera de ganarle a la mujer. Esa es una opción. La número dos, la otra posibilidad, que más bien el mismo texto implica que eso fue lo que sucedió, más bien que lo que sucedió es que Sara hizo algo, ¿sí?, muy interesante. ¿Y qué fue ese algo? Que renuncia a su egoísmo. O sea, ella no vio por sí misma, sino que vio por su esposo. Consideró a su esposo primero. Y eso es lo que le está reclamando. Yo te consideré a ti. Yo consideré la misión que yo tenía. Yo renuncié a mí misma por ti, por las promesas que el Padre te ha dado, para que cumplas tu misión. Y le dice, mi afrenta sea sobre ti, mi humillación, el dolor que esto me está causando sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. O sea, yo hice algo rompiendo con mi egoísmo y esta mujer, Agar, viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Qué implica esto? Que Abraham estaba consciente de todo esto, de que Agar estaba menospreciando a Sara. Y esta segunda opción es la que más, la que yo siento que es lo que realmente sucedió. Esta mujer estaba menospreciando a Sara y Abraham no estaba haciendo nada. Esa es la implicación del texto. Abraham no estaba considerando que Sara había tenido este gesto de darle la mayor importancia a él, y él no lo estaba tomando en cuenta. Por eso dice Sara, juzga el Señor entre tú y yo. Aquí aprendemos otro aspecto muy importante en un conflicto matrimonial. Como hizo Sara, que no se tomó la justicia entre sus manos, no actuó por sí misma, no se fue a pelear con Agar, sino que habló con Abraham primero. Reconoció que la autoridad de la casa era Abraham y simplemente le dice, no está bien lo que estás haciendo, debes hacer algo, tú estás viendo. Y por eso le dice, mi burla es sobre ti está pasando esta mujer, se está más bien sobrepasando, debes de hacer algo, tú lo estás viendo, ves que me está humillando y no estás haciendo nada. Y lo único que le dice Sara, juzgue el Señor entre tú y yo. Y esto es lo mejor que podemos hacer ante un conflicto matrimonial. No desquitarte ni vengarte tú, sino dejarle la justicia al Padre. El Padre es justo, a él no se le escapa ni una. Y con esto solo termina Sara diciéndole, juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Y qué responde Abraham de inmediato? Génesis 16:6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Abraham dice, a ver, volvamos al principio. A ver, Sara, efectivamente eres mi mujer, la mujer que yo escogí. Ahora, Agar también efectivamente es mi mujer, pero antes de ser mi mujer era tu sierva y no ha dejado de serlo. Esto era algo legal, la esclavitud era algo legal, y por eso Abraham le dice, tú tienes autoridad sobre ella, te doy la autoridad sobre ella. Antes de ser mi esposa es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parece. Entonces, al darle la autoridad a Sarai, pues ella también le afligía. ¿Sí? Dicen los comentaristas rabinos que no necesariamente Sarai tomó una actitud vengativa y empezó a afligir a Agar, sino que
A partir de que Sara recibió nuevamente la autoridad de su esposo, empezó a tratarla como antes, como una esclava y una sierva que está al servicio de su ama. Pero esto ya no le gustó a Agar, ya no le gustó bajar otra vez a ese nivel. Antes obedecía sin ningún problema, pero a partir de ese momento en que se casó con Abraham y salió embarazada, ya no le gustó mucho estar al servicio de Sarai, porque ella se veía en igualdad de circunstancias, pero no podía negar que seguía siendo esclava de ella. Entonces esto le empieza a afligir a Agar y decide irse, ya para no servirle, para no humillarse. Ella no iba a reconocer que seguía siendo su sierva. Esto es algo típico en una situación de orgullo. Es más fácil huir, escapar, que enfrentar la situación y humillarnos. ¿Sí? Es el padre quien tiene que humillar a Agar. Génesis 16:7. Y la halló el ángel del Eterno junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. El camino de Shur pues era rumbo a Egipto. Entonces, pues todo parece indicar que Agar iba de regreso a su tierra. Imagínense caminando por el desierto, cerca de Beersheba. Dicen los comentaristas que a unas 15 millas cerca de Beersheba iba para allá, iba para al rumbo al sur. Y toda esa región es desértica. Entonces, ella llega a una fuente que había en el camino y se le presenta el ángel del Señor, un malaj, un enviado, un emisario del Señor. Y en Génesis 16:8 dice, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Fíjense qué interesante cómo le habla aquí el ángel a Agar, sierva de Sarai. El ángel lo ubica en lo que era ella. Y el ángel le pregunta no porque no supiera la respuesta. Por supuesto que el ángel del Señor sabía de dónde venía y a dónde iba. Pero generalmente cuando el Padre nos hace preguntas no es porque Él no sabe la respuesta, sino porque Él quiere que nosotros reflexionemos en la respuesta. Como cuando el Padre le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba. No es que Dios no sabía que Él se estaba escondiendo, sino que quería que Adán reflexionara y se arrepintiera de lo que estaba sucediendo. Lo mismo hace con Agar. ¿Sí? Le dice, considera de dónde vienes. Estás viniendo de la casa de una familia de justos, de una familia de un nivel espiritual muy alto, y regresas a Egipto, a una tierra de tinieblas, una tierra de idolatría. ¿Sí? Estás descendiendo ya por tu orgullo. ¿Sí? Es una buena pregunta que debemos hacernos cuando estamos oyendo la presencia del Padre. ¿Por qué huimos? ¿Por qué queremos hacer nuestra voluntad? Pero por supuesto que cuando queremos huir del Padre o de la presencia de personas que puede ser una edificación de nuestra vida espiritual, es por nuestro orgullo. Nada más, no hay otra razón. Por nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Y esto es lo que está sucediendo con Agar. Vamos viendo cómo ella reflexiona y responde. Huyo de delante de Sarai, mi señora. Fíjate aquí cómo hubo una actitud de arrepentimiento en ella. Porque pudo haber dicho huyo de delante de Sarai. Pero dijo huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Sí? Pudo haber hecho así, huyó delante de Sarai, igualándose a ella. ¿Sí? Pero ante la presencia del Padre, esto es un aspecto inequívoco de tener un encuentro personal con Dios. ¿Cómo podemos saber si tenemos un encuentro personal con Dios? Cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos que no somos nada, cuando reconocemos que somos esclavos y que necesitamos ser liberados. ¿Sí? Agar primero se exaltó y fue humillada, y en ese momento que se humilla es cuando ha de ser exaltada. Génesis 16:9, le dijo el Padre del Eterno, y le dijo el ángel del Eterno, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mando. Ya que reconoció que es Sara su señora,
Vuélvete a ella, humíllate delante de ella y el Señor te va a exaltar. ¿Sí? Génesis 16:10 le dijo también el ángel del Padre: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ese es el resultado de la humillación. Agar obtuvo el mérito por humillarse delante de Sara. Eso le dio el mérito para recibir una promesa de exaltación. Fíjense a qué nivel llegó esta actitud de sometimiento. A que el Padre le diera una promesa tan extraordinaria que nada menos que de Agar descienden los pueblos árabes. Y aunque esta promesa parezca muy parecida a la promesa que el Padre le dio a Abraham, que sería incontable su descendencia, no es igual a la que el Padre le dio a Abraham, porque Abraham le dijo que sería como las estrellas en multitud, como la arena del mar. Estas son palabras mayores. Agar simplemente le dice que su descendencia será incontable, no podrá ser contada a causa de la multitud, ¿vale? Y actualmente la población árabe, bueno, en el 2012, de acuerdo a algunos datos en internet, había 350 millones de árabes. ¿Sí? Ahorita quién sabe cuánto habrá. ¿Sí? La verdad es que a través de la historia se han mezclado. Y bueno, y 350 millones son muchísimos. Y no puede ser contada. ¿Sí? Y de esos pueblos árabes surge la religión musulmana, la del Islam, que tiene más o menos 2.000 millones de adeptos. El crecimiento del Islam es impresionante. Y esto surgió a través de los pueblos árabes, de tribus árabes. Así que aquí vemos que se cumplió. Literalmente, pues son incontables. Porque nada más son los árabes los que tienen una influencia en todo el mundo por el factor étnico. También tienen la influencia a través del factor religioso. Son incontables. Y están creciendo. Es una cuestión muy similar a la promesa del Padre que le dio a Abraham. Génesis 16:11. Además le dijo: ángel del Padre, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído su aflicción. El nombre Ismael, Yishmael, significa literalmente Dios oirá. Y esto nos da un aspecto muy importante, profético, acerca de cuál es la misión de la descendencia de Ismael. Esto es lo más sobrenatural y lo que más me impacta de este estudio. La implicación profética del nombre Ismael significa Dios oirá. De manera que la misión profética que Ismael tiene que cumplir a futuro, para los últimos tiempos, es que el Padre oirá. Dios oirá el clamor. Dios oirá la oración. Si vemos lo que está pasando con la descendencia de Ismael actualmente, los pueblos árabes, pero también el legado espiritual de la descendencia de Ismael, que es el Islam, es interesante. Porque esto quiere decir que el Islam, como descendencia, como fruto que fue Ismael, tiene un propósito. Su propósito es que produzcan un clamor, una oración en el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque finalmente toda la profecía tiene que ver con el pueblo de Israel. De manera que la descendencia de Ismael tiene el propósito de que Dios escuche la oración de Israel. O sea, Ismael tiene que producir oración en el pueblo de Israel. Y esa oración ha de ser oída. Ese es el propósito de Ismael: producir oración y clamor en el pueblo de Israel, que va a ser escuchado. ¿Se acuerdan de Yosef? Allí en el pozo, cuando lo echan sus hermanos, gritaba y gritaba diciendo: sáquenme, y nadie lo escuchaba, hasta que pasó una caravana de ismaelitas que lo oyeron. Allí está la descendencia de Yosef, que ha de estar clamando y clamando al Padre.
usa para bien la descendencia de Ismael. Está profetizado que la descendencia de Ismael cause daño al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actualmente ellos son los que se están levantando para destruir al pueblo de Israel. Ese es el objetivo del Islam. Ese es el objetivo de la Guerra Santa o Yihad, la destrucción del pueblo de Israel. Y lo escuchamos una y otra vez. Y esto no es secreto, es público y notorio. Aún en las Naciones Unidas se dice que hay que arrancar el mal de Israel de la tierra. Y esto surge de Ismael. Y todo esto surge de Ismael. Y vendrá la angustia de Jacob, como se menciona en las Escrituras, donde estos países que tienen contexto islámico son los que provocarán la aniquilación del pueblo de Israel. Cuando esto suceda, y cuando las naciones se unan o se mantengan indiferentes a la amenaza de los ismaelitas, entonces el pueblo de Israel clamará y Dios oirá. Dios escuchará y se cumplirá el propósito del nombre de Ismael. ¿Sí? Dios unirá a la descendencia de Israel, los israelitas que están dispersos entre las naciones con Judá. Y vemos algo muy interesante, porque son los ismaelitas los que se llevan a José a Egipto. Y en Egipto es Yosef que se hace popular y famoso. O sea que en un sentido profético también es de unir a los dos campamentos. Por un lado el campamento de Efraín y por el otro lado el campamento de Judá. ¿Sí? Lo que era el pueblo de Ismael es que los que están en Efraín, los que están mezclados entre las naciones cristianas, que aman de verdad al pueblo de Israel, ahí se haga la separación del trigo y la cizaña. Y se unan los que han entendido que hubo un injerto en las naciones de Israel. Porque la proclamación de la guerra santa o yihad es destruir primero los del sábado y después a los del domingo. Ese es el llamado del Islam. Hace poco escuché que todo el que proclamara a Cristo como su Mesías iba a ser cortado la cabeza, le iban a cortar la cabeza. El Islam, fíjate, el Islam sabe de los tribus dispersas y de Judá. ¿Sabe cómo es posible que los dispersos entre las naciones se nieguen a escuchar esta información? El Islam llama a los judíos y cristianos que son un solo pueblo. Para ellos no son dos pueblos, sino un solo pueblo. Eso es algo impresionante. El Islam conoce mejor el misterio de las dos castas de Israel que los mismos judíos y los cristianos. Y ellos lo saben y saben que hay que hacer guerra contra ellos. Porque ellos no dicen que son dos pueblos, sino un solo pueblo. Le llaman el pueblo del libro, porque se basa en el mismo libro. El Eterno tenía profetizado, o más bien predestinado, que la descendencia de Ismael sería con el propósito de que su pueblo, reunido en todas las naciones, clamara. Entonces el Padre oiría su aflicción. ¿Sí? Aquí a continuación vamos a ver cómo obraría Dios para este propósito. Génesis 16:12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. En hebreo, esta frase hombre fiero se puede producir como asno salvaje, como un burro salvaje. Los burros salvajes que andan en el desierto son difíciles de domar. Yo sé que en México pues, ahora los vemos domaditos, ¿no? ¿Y cuál es la función de un burrito? Pues estar cargando mercancía. Eran herramientas importantes de trabajo para los mercaderes. De esos que intercambiaban mercancía de un lado a otro. Y desde este tiempo ya se predecía cuál sería una de las funciones y características que tendría la descendencia de Ismael.
Sí, sería como los que andan llevando caravanas a través del desierto, es decir, serían comerciantes, andarían de un lugar a otro, habitarían en lugares desérticos. Vemos la manera sobrenatural como se ha cumplido esta profecía, cuando dice que su mano será sobre todo. ¿Sí? Es que no se va a someter a dominio extranjero. Tendrá la descendencia de Ismael una actitud violenta y estarán en contra de todo. Esa es la cuestión de la guerra santa o yihad. Desde la perspectiva del Islam, los herejes y los enemigos son todos los que no sean del Islam. Cuando dice la mano de todos contra él, esto puede tener una implicación negativa, pero también podemos ver que tiene una implicación positiva. Él va a estar en contra de todos y todos van a estar en contra de él, ideológicamente hablando. También va a estar disperso entre las naciones. Este texto también algunos rabinos lo interpretan de manera positiva. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Lo interpretan de que él tendrá influencia con todos y la mano de todos también tendrán influencia sobre él. Si analizamos esto de manera comercial, por ejemplo, actualmente la descendencia de Ismael tiene su mano puesta en todos los lugares a través de combustible, del petróleo. Las naciones necesitan la riqueza que tienen los árabes, pero también los árabes necesitan lo que tienen las naciones. Los árabes le compran tecnología a las naciones y a cambio de eso ellos le dan petróleo a las naciones. ¿Sí? También tienen otras implicaciones acerca de todo el dinero y toda la abundancia que surge de esta tierra. Les permiten tener propiedades en otras partes, en todas partes. Así es que pueden habitar en todas partes, pues, por la abundancia que tienen. Esto es algo impresionante acerca de toda la misión que tienen los pueblos árabes. Y finalmente, ¿cuál sería la razón por que las naciones se alinearían con ellos en contra de Israel? Caray. ¿Sí? Este versículo tiene implícito porque habitaría en la tierra prometida, porque las Naciones Unidas van a ser insensibles al ataque que van a hacer en contra de Israel. ¿Y por qué las naciones deben alinearse con las naciones árabes? Por la economía, por el petróleo. El hecho de que las naciones se opongan a un ataque de estas naciones contra Israel podría implicar el corte del suministro de petróleo. Y esto implicaría que los precios subirían demasiado. Muy parecido a lo que... No, de hecho, bueno, lo contrario. Ahorita el petróleo bajó, ¿verdad? Pero si suben demasiado, podría tener un colapso económico sin precedentes. Entonces, de acuerdo a algunos analistas y estrategas de economías y finanzas, tarde o temprano el mundo va a tener que ceder a la presión de las naciones árabes en contra de Israel. Porque económicamente no le va a convenir ponerse del lado de Israel. Y esto es algo que tiene que suceder. Esta es la función profética para la descendencia de Ismael, que ha de producir en nosotros una profecía. Hemos estado viendo cómo se está llevando este crecimiento de este grupo terrorista, ISIS. ¿Qué debemos hacer nosotros cada vez que veamos la amenaza de estas naciones descendientes de Ismael? ¿Qué debemos hacer cuando veamos en las noticias que estas naciones se están levantando contra Israel y contra los del sábado y del domingo? Pues hay que empezar a orar. Estamos viéndolo. Se está empezando a ver.
tenemos que clamar. ¿Sí? Tenemos que orar. Nuestro clamor será Yismael, Dios oirá. Esto es algo hermoso. ¿Sí? Con eso también podemos prefigurar que el fin de los tiempos está cerca. Esta es una razón muy poderosa para saber que el Padre finalmente escuchará el clamor de su pueblo cuando Ismael se levante, que está a la vuelta de la esquina. Vendrán una serie de eventos y acontecimientos, uno tras otro, pero todo se está armando. El fin de los tiempos está muy cerca, porque nunca antes Ismael se había engrandecido a tal nivel de tener el potencial de destruirnos, y el único que nos puede librar es el Padre, y esto lo debemos de reconocer. No serán nuestros tratados con los gobiernos, no serán las Naciones Unidas, no confiaremos siquiera en el ejército de Israel, ni las fuerzas armadas o aéreas. Solo debemos de confiar en el Eterno de Israel. No es con carros, no es con caballos, ni con ejércitos. Es el Señor. Él es el que nos va a escuchar. Continuemos con Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre del Padre con ella hablaba. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre del Padre que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí el que me ve? 16:14. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Hay que recordar que esto está como a 15 millas al sur de Beersheba, que es capital del desierto del Negev. Aquí aprendemos algo muy hermoso de parte del Padre. Y esto no se nos tiene que olvidar. Dios ama a la descendencia de Agar. Dios ama a los árabes. El Padre no hace acepción de personas. Dios les ama. Y de entre los árabes ha de escoger un pueblo especial, que ha de ser injertado al pueblo de Israel. Aquí vemos que Dios tuvo misericordia de Agar porque ella se humilló. Y el Padre no desprecia un corazón humilde. Como dice en Salmos 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es muy importante para no caer en una actitud de racismo, ¿sí? De pensar que el judío o el cristiano es superior. No. El Padre no hace acepción de personas. Toda la humanidad es creación de Él. Y cualquier persona, cualquier pueblo que se humilla ante su presencia va a tener una respuesta de parte del Padre. Y aquí vemos el claro ejemplo en esta esclava egipcia que declaró a Dios, tú eres Dios que ve. El Padre está al pendiente de todo aquel que se aflige y que se humilla de corazón. Génesis 16:15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Génesis 16:16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sí? Toda esta historia es una alegoría, ¿sí? Un midrash usado por el apóstol Saulo en su carta a los Gálatas, capítulo 4. Toda esta historia la utiliza Saulo y vamos viendo qué dice, ¿no? Gálatas 4:21 al 4:31, vamos leyendo. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cómo interpretamos este texto que narra Pablo? ¿Cómo Pablo utiliza esta alegoría de Sara y Agar para aplicárselo a los Gálatas? ¿De qué está hablando Saulo aquí? Pues entonces, yo te sugiero que para que sepas, te vayas al estudio del estudio de Gálatas verso por verso y lo descubras. ¿Sale? Te dejo con eso. Con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos hacer el capítulo 16 de Génesis en estos tiempos tan difíciles, Padre. Gracias porque estamos aprendiendo todos juntos sobre tu palabra. Estamos estudiando Torah. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos permites hacerlo. Sabemos los tiempos que estamos viviendo. Sabemos esta angustia que traemos por lo que estamos observando día con día. Te suplico, Padre Celestial, que las personas que escuchen todos estos videos, esta información, sigan aprendiendo, sigan escuchando y puedan compartir tu palabra para que se siga formando tu iglesia, se siga formando este grupo de dispersos que están entre las naciones, que sigan regresando a casa, que sigan volviendo a casa. Esa es nuestra misión, Padre, ese es nuestro granito de arena. Y te pido, Padre Celestial, que toques el corazón de las personas que escuchan para que también sean parte de esta misión que tenemos, de traer a tus ovejas dispersas entre las naciones. Te lo pido esto por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.